Llena, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Y Él es nuestra esperanza viva. Y es importante que recordemos esto, porque el enemigo muchas veces trata de apagar nuestra llama, como decíamos hoy en la alabanza. Los corazones se apagan, el fuego del altar de los corazones se apaga. Y se apaga por las acechanzas, se apaga por el descuido. Cuando el corazón se apaga, cuando la llama del Señor se apaga en nosotros, es por nuestro propio descuido. Es porque hemos dejado de orar, de clamarle, de buscarle. Porque hemos dejado de ayunar. Porque hemos dejado de llegar a su presencia. Y saben que dice la palabra del Señor que los ojos son el espejo del alma. Y cuando esa llama que el Señor puso en nosotros está apagada, nuestros ojos se ven diferentes porque nos reflejan esa luz. Entonces nosotros debemos decirle: Señor, yo quiero que enciendas la llama en mí. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero que quites todo dolor, toda cosa que me haya hecho alejarme completamente de ti. A veces llegamos a la iglesia, llegamos a la congregación, escuchamos la palabra, cantamos, pero aún así todavía estamos lejos. Y el Señor quiere que estemos cerca del fuego del altar, cerca de su presencia. De eso se trata la palabra de hoy, de mantener la esperanza. Hebreos capítulo 10, versículo 23 dice: mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. Cuando Él prometió, Él cumple. Si Él prometió renovarte, si Él prometió restaurarte, si Él prometió sanarte, Él lo hará. Pero lo que pasa es que a veces en el tiempo y en el modo en que nosotros lo esperamos. Entonces muchas veces sentimos que nos está defraudando o que no nos escuchó porque no lo hizo de la manera en que nosotros queríamos o en el momento en que nosotros queríamos. Y tenemos que entender que Dios en su sabiduría nos llama a esperar en Él. Porque en su sabiduría Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando nosotros clamamos y le pedimos algo al Señor, Él sabe cuándo, cómo y dónde vamos a necesitar. Y Él obra, pero a su modo y a su tiempo. Y a veces nos permite pasar por procesos que son difíciles, por procesos que parecen largos, pero también entran dentro de su propósito. Y nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra del Señor, a mantenernos firmes, dice, sin fluctuar. ¿Saben que la palabra nos habla del peligro de ser como las olas del mar? Dice que van y vienen. Que van y vienen y que y cuando nosotros permitimos que el enemigo haga eso en nosotros, nos volvemos tibios, dice. Y dice que al tibio, por no ser ni frío ni caliente, él lo vomita de su boca, dice que lo aborrece. Y somos tibios cuando nos cuesta decidir, cuando el Señor nos pone la bendición, el bien y el mal delante de nosotros y nosotros todavía nos ponemos indecisos y no sabemos. Y después, cuando perdemos las bendiciones que el Señor nos da, por errar, por esperar, por no decirle, Señor, quiero recibir, quiero confiar en tus promesas, por tener temor, por escucharle al enemigo, por comodidad. Después, cuando perdemos la bendición, nos enojamos con el Señor y le decimos, no cumpliste eso que prometiste. Y eso no es así. Tenemos que aprender a reconocer que nosotros muchas veces perdemos lo que el Señor quiere darnos por no estar atentos, por no escuchar su llamado y por permitir que el enemigo siembre dudas. Si el Señor pone algo en nuestros corazones, si el Señor nos da las señales, si lo confirmamos en su palabra y va a ser de bendición para nuestra vida,
¿por qué dudamos? Si sabemos que llegar al templo nos bendice, si sabemos que alabarle nos bendice, si sabemos que dejar que Él nos descanse nos bendice, ¿por qué a veces dudamos? Tenemos que aprender a creer y a mantenernos firmes en la fe. Creer en sus palabras. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amén. Los profetas de la antigüedad, todos los primeros profetas, tuvieron que predicar de algo que era grande y de algo que todavía no había venido. Y muchas veces lo que ellos contaban parecía de ciencia ficción. Y predicar lo que el Señor les enviaba y profetizar lo que el Señor les hablaba hacía que los miraran como locos. Cumplir con las profecías, con los actos proféticos que el Señor los enviaba, hacía que los señalaran como locos. Y no solamente eso, sino también hacía que los atacaran. Sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, porque sabían que fuera lo que fuera que el Señor decía, iba a cumplirse. Y que lo que el Señor enviara al pueblo era para bendecir, para enseñar. Y que muchas veces tenía que derribar, muchas veces tenía que destruir para luego poder edificar. A veces nos toca pasar por situaciones que parecen que están desmoronando todo. Y el Señor nos pide que en ese mismo momento nosotros nos mantengamos firmes en la esperanza viva, en la esperanza eterna. Que indaguemos, que busquemos, que seamos diligentes, que creamos en su gracia. Porque cuando nosotros nos paramos firmes como guerreros del Señor y le decimos: Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra y te pido perdón por discutir con tu voluntad. Porque lo que me digas voy a hacer y a donde me envíes voy a ir, y lo que me hables voy a hablar. Y cuando me digas que calle, callaré. Aprender a hacer eso bendice nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía. Aprender a confiar en Él y decirle: Señor, pusiste esto que yo no entiendo por qué, pero voy a creer y voy a seguir, porque sé que es por mi bien, porque sé que me vas a bendecir. El perdón y el renuevo que vienen del Señor son nuestra esperanza. Isaías capítulo 40, versículo del 1 al 5. Le habla a su pueblo y le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que a su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Y hermosa profecía esta de restauración que envía a su pueblo. Él dice: pueblo mío, es tiempo de que recibas consuelo. Pueblo mío, es tiempo de que escuches mi voz. Pueblo, de que entiendas que si tuve que poner cosas difíciles en tu vida, también fue para corregirte por tus pecados, por tus errores, porque te habías desviado del camino y yo quería volverte a la senda. Pero como pagaste, por eso como tuviste que pasar, por eso también así, de esa misma manera yo quiero bendecirte, e incluso mucho más. Yo quiero acompañarte y yo voy a hacer cosas grandes, cosas que no conoces. Cuando nosotros recibimos las promesas que el Señor nos da, cuando le decimos: Señor, yo reconozco que si tuve que pasar por cosas difíciles, fue seguramente porque también me había alejado de tu verdad, de tus mandamientos, porque me había equivocado y tenías que llamar mi atención. ¿Saben que el Señor nos llama la atención? Y nos llama primero de una manera amorosa. Y de esa manera lo hace una y mil veces.
pero sigue viendo que nosotros seguimos avanzando y avanzando hacia el precipicio. Entonces después nos empieza a gritar un poco y seguimos ahí tercos avanzando. Entonces llega un momento que tiene que ir y manotearnos y tironearnos para que volvamos. Imagínense si viéramos a un niño yendo hacia un precipicio y que le gritamos y no viene. El primer grito sería tranquilo, el segundo un poco más fuerte, al tercero estamos corriendo a ir a buscarlo. Y eso hace el Señor con nosotros. Él ve que no escuchamos muchas veces y que vamos caminando hacia ese precipicio, a ese precipicio en el que hay adicción, a ese precipicio en el que hay enfermedad a causa de la adicción, ese precipicio en el que hay dolor, en el que hay rencor, en el que hay falta de perdón, en el que hay avaricia, en el que hay pobreza a causa de la avaricia. Y el Señor quiere libertarnos de todo eso. Pero nosotros necesitamos entender su llamado, escuchar su llamado. Él quiere consolarnos, Él quiere darnos todo esto que dice acá. Él le dice al profeta, habla al corazón de Jerusalén. Fíjense qué palabras hermosas que usa Dios para hablarle al profeta. Le dice, yo no quiero que solamente te pares en la plaza del pueblo y le hables a mi pueblo. Yo quiero que hables a su corazón. Yo quiero que toques su corazón con tus palabras y que entiendan que soy yo, Jehová de los ejércitos, el que le está hablando. Y que entiendan que si tuvieron que pasar por valle de adversidad, de dificultad, yo tuve propósitos, pero que también los quiero bendecir y acompañar y restaurar. Y que ese perdón y ese renuevo está aquí, es el tiempo. En el Salmo capítulo 40, versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Dice que cuando esperamos en Él, cuando esperamos pacientemente en Él, Él escucha y Él obra. Pero nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos también con sus obras. A veces no nos gusta esperar, pero esperar muchas veces es necesario. A nosotros nos pasa ahora que estamos en la dulce espera. Y uno cada vez que ve la ropita de la bebé o una ecografía y ve el movimiento de la bebé, decís, ay, qué ganas ya de tenerla, de conocerla. Pero sabemos que no es el tiempo, que hay que esperar un tiempo para que el bebé crezca, para que esté fuerte y esté preparado para venir a este mundo. Y como la misma naturaleza nos enseña desde el comienzo de nuestra vida, que llegamos como una semilla y tenemos que crecer. Asimismo pasa en nuestra vida en todo. Nuestras bendiciones muchas veces tienen que pasar por distintos procesos para estar maduras y poder ser cosechadas. Si estás pasando por un proceso en tu matrimonio, entregáselo a Dios, decirle, Señor, quiero que obres ahí. Si estás pasando por un proceso con tus hijos, decirle, Señor, quiero que me ayudes. Si sos adolescente y estás pasando por un proceso en tu vida, decirle, Señor, quiero ver tu gloria, pero quiero aprender a esperar en ti. Si te toca pasar por una dificultad en torno a una enfermedad, lo que fuera, decirle, Señor, quiero que me guíes, quiero que me ayudes a esperar en tu voluntad y a obrar cuando tenga que obrar, porque hay que esperar, pero también hay que obrar. Cuando el Señor nos dice que fe sin obra es fe muerta, también es real. Entonces no solamente tenemos que esperar, sino que cuando Dios nos envía a accionar, tenemos que accionar, porque Él nos envía a hacer, porque a veces nos quiere justamente cubrir de un peligro venidero. Recibe el perdón y testifica con tu accionar. Juan capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Esta mujer iba a ser golpeada, esta mujer estaba siendo señalada, esta mujer estaba siendo juzgada por sus pecados. Incluso podía perder la vida en aquel momento. Pero Jesucristo vino a su vida sin ella conocerlo y la salvó, la protegió, la defendió de aquellos que la señalaban. Pero después de protegerla y habiendo echado a aquellos que le hacían mal, le dijo, ahora es momento de hablar con vos.
Y le dijo, ¿ves que no hay ninguno de esos que te señalaban? Esos demonios que estaban tratando de atacarte, yo los eché fuera. Pero ahora te digo, yo no te voy a juzgar, yo te perdono, yo te doy el perdón. Pero no quiero que peques más. Le dijo, vete y no peques más. Le dijo, yo hice una obra hoy. Yo te salvé, yo ahuyenté todos esos demonios que habían ahí, pero quiero que decidas en tu corazón apartarte de la perdición. Y eso mismo nos habla a nosotros. Nos dice, yo te guardo, yo te protejo fuera al enemigo cuando viene a atacarte, yo te cuido. Pero también te pido que escuches mi voz y que dejes de pecar. Y cuando el Señor nos advierte y nos dice, abandonar eso que no te sirve, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque justamente Él no nos lo dice por un capricho, porque simplemente quiere que seamos obedientes. Él nos lo dice por nuestro bien. ¿Saben por cuánta gente he tenido que orar? Porque tenía una enfermedad grave, luego de haber escuchado muchas advertencias de abandonar un pecado y no lo abandonó. Por muchísima gente. Y el Señor en su misericordia obra. Y el Señor en su misericordia hace. Pero muchas veces no tendríamos que pasar por ese dolor. No tendríamos que pasar por ese mal si hubiéramos hecho caso a tiempo. Entonces aprendamos a oír a tiempo su voz. A tiempo a decirle, Señor, tú eres mi esperanza viva. Yo quiero refugiarme en tu palabra. Quiero exaltar tu nombre, no solamente con mi boca, sino también con mi accionar. En Isaías 25:1 dice, Jehová, tú eres mi Dios, Jehová te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. A veces la gente cree que venir a la iglesia es solamente para la gente grande, o que leer la Biblia es una antigüedad. Y eso no es así. Porque los consejos que el Señor nos dejó escritos en la palabra, por más antiguos que sean, siguen siendo completamente actuales. Porque si hay una cualidad que la palabra del Señor tiene, es que es viva y eficaz. La palabra del Señor sirvió hace 1000 años, 2000 años, y sigue sirviendo hoy, y va a servir mañana. Porque la palabra del Señor nos habla a cada uno de nosotros cuando nosotros decidimos oír. Entonces afirmémonos en sus consejos. Digámosle, Señor, recibo todo lo que me dijiste hoy. Quiero darte gracias por haber ahuyentado todo mal que pudiera haber a mi alrededor. Pero también quiero comprometerme a abandonar el mal, lo que elijo hacer mal, lo que no me sirve. Quiero recordar cada día que tú eres mi esperanza y quiero recibir ese consuelo que prometías. Quiero recibir ese renuevo, esa restauración, ese perdón que solamente tú puedes darme, esa sanidad que solamente puedes darme. Hablemos con el Señor, Él nos está esperando. Él está esperando que le clamemos, que lo miremos. Hoy es el tiempo. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hoy mismo digámosle, Señor, quiero ver tu obra en mí. Y así será, la obra del Señor vas a ver.